Bueno, muy buenos días, bienvenidos al compartir de la palabra con nuestra Fundación Corpo Gemar. Saludarlos muy cariñosamente con el amor en Cristo Jesús, en María Santísima, y decirles que muchas gracias porque las actividades que poco a poco venimos desarrollando en la Fundación se han venido desarrollando es gracias a Dios y a ustedes, ese apoyo, esa incondicionalidad. Ahorita ya estamos tratando de cuadrar la ida para el barrio Tiguaque. La idea es que en estos días podamos llevarles a nuestros hermanitos de ese barrio que es tan humilde unas ayuditas económicas, unos pequeños mercaditos que Dios permitirá. Por eso le damos gracias a ustedes y al Dios Altísimo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la dulce y poderosa intercesión de los sacratísimos corazones eucarísticos. Ven Espíritu Santo, regálanos el conocimiento, el discernimiento de la palabra y no permitas que ninguno de nuestros hermanos que están en los grupos de oración o en cualquier parte de Bogotá, de Colombia o del mundo sea confundido, enredado por los falsos profetas y falsos superapóstoles que han nacido desde hace unos 20 o 30 años, enredando y llevando a las personas a la falsa fe. Por eso te pedimos, Señor, que nos permitas hoy en este tema hermoso de la batalla espiritual, las blasfemias, la apostasía, y una palabra que me han hecho varias personas: ¿quién es el Catejón? Vamos a tratar de mirarlo en la palabra y que Dios permita que este compartir sea para crecer, para exhortar, para que podamos seguir. Por eso en Efesios capítulo 6, versículo 12, inicia la batalla espiritual que se va a incrementar. Y esa batalla va a ser más dura porque la batalla va a ser en tentaciones de la lujuria. Muchísimos hombres están cayendo en el pecado que quiere Satanás y que hemos caído muchos, y es de pronto en querer llevar aberraciones a nuestro lecho marital, aberraciones con nuestras esposas, morbosidades, y no hemos entendido que el verdadero amor no es ese el que quiere Dios, es el respeto total, es ese respeto hacia nuestras esposas, hijas, hijos, y que nuestros hogares sean hogares como el de la Sagrada Familia de Nazaret. Por eso a ustedes los invitamos al compartir de esta palabra. No permitamos que Asmodeo, ni Belcebú, ni Moloch, ni Mamón, ni ninguno de esos demonios se meta más en nuestro cuerpo, sino con la palabra ayudemos a romper todas esas ataduras y seamos ejemplos de otro San José en la tierra. Por eso en Efesios dice: porque nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra principados, potestades, contra dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Si ustedes observan, esos espíritus están aquí, nosotros no los vemos, pero ahí están ellos, y ellos son como león rugiente que hace Satanás y nos rodean 24 horas del día, esperando la oportunidad para meternos el mal pensamiento, la morbosidad, la tentación, la lujuria, la infidelidad, el deseo por otras mujeres que no tienen nada que ver en nuestras vidas. Por eso tomad las armas de Dios. Mire que Dios nos lo dejó escrito desde hace 2000 años y está escrito también en el libro del Deuteronomio 28. No nos hagamos los que no conocemos las normas de Dios y que queremos es que sean las normas de los hombres, para que podamos resistir en el día funesto y mantenernos firmes después de haber vencido. Ponemos en pie, si nos ponemos nosotros en pie y empezamos a luchar por esta batalla espiritual para lograr que la salvación de nuestras almas y de todos nuestros seres amados y conocidos, esa es la verdadera batalla, no por tener más propiedades, ni más carros, ni más dinero, porque eso en este momento de la vida, cuando Dios no permita venga pronto el reinado de Satanás, no nos va a servir para nada, porque todo va a ser para ellos y nos van a controlar hasta la moneda más pequeña que tengamos en nuestro bolsillo. Y dice muy claro: revestidos de la justicia con la coraza, poneos los pies, ceñida vuestra cintura con la verdad. Y es cierto, o sea, calcémonos con la verdad, con la justicia. ¿Qué es la verdad? El Evangelio. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué es la justicia? El compartir, el tratar a todo el mundo con respeto, el no juzgar a nadie, el no difamar de nadie y el no permitir que nuestra iglesia se siga llevando la apostasía tan terrible. Calzados los pies con el celo por el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros ya nos hemos puesto, como lo dice el libro de Romanos, benditos los pies que llevan la buena nueva? ¿Cuántos de nosotros estamos enseñando ya la evangelización a nuestros hijos? Pero todavía muchos seguimos desarrodillados. Y nos arrodillamos en la mañana, en la tarde, en la noche, y seguimos ore y ore y ore, pero no estamos haciendo nada por nuestros hermanitos afuera, por nuestras hermanitas que siguen en pecado, hombres y mujeres que estamos cayendo cada día más en el pecado que quiere Satanás, la prepotencia, la soberbia, el orgullo, el no necesitar de Dios.
Tomad también, y este celo del Evangelio nos lo permite y nos lo dice aquí en el versículo 16, cogiendo, haciendo, embrazando el escudo de la fe, para que podamos apagar todos los dardos encendidos de Satanás. O sea que él no va a disminuir el ataque, él día tras día va a incrementar los dardos calientes y asesinos de cualquier tentación, aberración, morbosidad que ponga en nuestras mentes, cuerpos, almas o espíritus. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica. Miren ustedes cómo el Señor nos lo está diciendo aquí muy claro. Tomen la palabra, esa es la espada del Espíritu. Con esa espada se va a destruir a Satanás y va a quedar él como los terneros en una guardería. No va a poder actuar. Pero mirémonos que nosotros, desafortunadamente, nos dejamos convencer por muchas personas que llegan a nuestras puertas, a nuestras iglesias, a hablarnos muy bonito y a ofrecernos la teología de la prosperidad, de la liberación, de los milagros, todo lo que queremos nosotros. Y nos llevan doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Y por eso, en la segunda epístola de Pedro, nos lo dice muy claro en su capítulo 2, versículo 1. Hubo también en el pueblo, en ese momento nos está hablando el Señor, falsos profetas como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas. Desde hace tiempo su condenación no está ociosa, ni su perdición dormida. Y miremos algo claro, nos están llevando a la destrucción y volvieron de la religión un negocio, porque desde hace más o menos 300 años en el mundo todo se volvió un negocio y hoy en día lo estamos viendo cada vez multiplicado, cuando vemos cómo se han multiplicado en los barrios las fundaciones para ayuda de habitantes, de drogadictos, pero cobrando platas increíbles. Si usted va a una casa de esas y encuentra 35, 40 muchachos como lo hemos vivido nosotros, donde vamos a evangelizar con Consuelo, con Angie, con Hernán, y nos han acompañado personas como Jacqueline, y muchos de los grupos de oración han ido con nosotros encerrados 30, 35 varones en una casa para 6 o 7 personas. Todo esto se está traficando con la codicia, como dice Pedro en esta segunda epístola. Por eso aquí nos lo deja el Señor muy claro en esta epístola y nosotros tenemos que entender algo. No nos dejemos engañar. Miremos nosotros también cómo sigue en la primera epístola a Timoteo un consejo que nos da el Señor, y es un consejo muy sabio, demasiado sabio, que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que ir haciendo día tras día. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores, a doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Si nosotros miramos, todos estos ejemplos tienen apelativos de todas esas personas que han venido embaucando para seguir cobrando diezmos, que en el Nuevo Testamento no hay en ninguna parte diezmos. El diezmo es para los judíos, y en el libro de Levítico encontramos una orden clara desde el Dios Todopoderoso en la antigüedad. El verdadero diezmo es para el pobre, la viuda, el sacerdote y el forastero. Nosotros no podemos seguir contando con ese trabajito de los diezmos, sino que Dios los juzgará a ellos, pero nosotros no podemos seguir enriqueciendo a hombres en el mundo, sabiendo que nuestros santos sacerdotes, llenos de pecado como todos los conocemos, a muchos de ellos, están a veces sin qué comer, no tienen sueldo. Ellos no son dueños de las parroquias, ellos los carritos que tienen a veces son regalados o prestados por la comunidad o por la diócesis. Entonces no nos dejemos engañar. Estos prohíben el matrimonio, el uso de alimentos que Dios creó para que los coman con acción de gracia los creyentes y los que han conocido la verdad. Yo he conocido muchos casos de personas que estando en ciertas sectas, vemos cómo les prohíben supuestamente estar con sus propios esposos y les están obligando en muchos casos a que se separen, a que ellos no pueden seguir supuestamente en pecado, que porque no son del mismo yugo. Qué mentira tan grande que han querido decirle a esas personitas en el siglo XXI que
El Señor hizo una iglesia en el siglo I y que se equivocó durante 1820 años. Y después de 1820 años tuvieron que llegar los verdaderos apóstoles y profetas que van a salvar a la humanidad. Qué mentira tan grande, sabiendo que el Espíritu del Señor ha estado en su iglesia. Y acuérdense lo que dice Mateo 16, 18, de no dejarnos embaucar, de no dejar levantar más apostasía y blasfemias contra nuestra iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y nuestra iglesia lleva 21 siglos siendo atacada y Satanás no la ha podido destruir porque no va a permitirlo Dios. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar nada ni se come si se come con acción de gracias. ¿Cuántas sectas prohíben comer cerdo? ¿Cuántas sectas prohíben comer rellena? ¿Cuántas sectas prohíben la transfusión de sangre? Según ellos, porque es malo. Y Dios aquí nos está diciendo algo muy claro. Nada de lo que se ha hecho es por mal. Dando acción de gracias, todo es para bien. Porque todo queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido fielmente. Miren ustedes aquí, ¿qué nos está diciendo el Señor? El Señor aquí nos está diciendo algo muy claro. Si ustedes enseñan esto a sus hermanos, ahora viene la palabra que es lo que nosotros nos preocupamos. ¿Cuántos de nosotros estamos yendo a enseñar esto a nuestros hermanos? ¿Cuántos de nosotros estamos yendo a evangelizar como lo están haciendo otros que nos están engañando? ¿Saben qué es lo que pasa? Que nos da pereza espiritual. La hipotermia espiritual de que habla nuestro libro del Apocalipsis en su capítulo 3, que dice: tú tienes nombre de vivo pero estás muerto. Eso es lo que nos está pasando en este momento. Que nosotros estamos dormidos totalmente, pero dormidos, y estamos esperando es que otros vayan a hacer la obra que nos ordena nuestro Señor. Rechaza en cambio las fábulas profanas y los cuentos de viejas. Ejercítate en la piedad. ¿Cuántos de nosotros rechazamos esas fábulas de viejas que vienen todos los días a buscar a las puertas a mujeres cargadas de pecado, como dice la palabra? Ninguno. Sino todos pensamos que es el mismo Dios y que es la misma iglesia y que es la misma Biblia. Y eso no es cierto, porque la Biblia única y verdadera la hizo la Iglesia Católica, que le colocó 27 libros al canon de Alejandría, que venían 46 con nuestro Señor Jesucristo. Y quedaron 73 libros. Y en Apocalipsis 22 nos dice muy claro el profeta Juan: hay de aquel que le quite una coma o una tilde, anatema sea. Y desde hace 300 años le quitaron más de 6 libros que no les conviene tenerlo. Ejercítate en la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es el destinarnos también a la parte de la adoración a nuestro Señor, a la parte de la piedad en mi adoración, pero también en la piedad con mis hermanos. Porque si yo quiero servirle a un Cristo vivo, está en mi hermano necesitado, el Cristo sufriente y la dolorosa de nuestra Madre Santísima, y la Madre que sufrió y lloró ante Jesucristo, está en cada una de esas personitas. Entonces, nosotros tenemos que entender que la única forma en que podemos agradarle a Dios en este momento es como dice Dios en su palabra: si yo me agrado con uno de mis hijos, bendeciré 1000 generaciones. Fue una promesa de las 15.000 que tiene la Biblia. ¿Cómo se agrada a Dios? Pues haciendo yo lo que Dios no va a venir a hacer. Dios no va a venir a darle un vestido a un habitante de calle, ni a un viejito abandonado, ni a un niño pobre. Dios se lo pone a usted en el corazón o a mí, y soy yo el que tengo que actuar como instrumento. Miremos nosotros también que en la carta de los Tesalonicenses nos da algo claro sobre la apostasía que estamos viviendo y que tenemos que rechazar a través de la lectura de la palabra y de la enseñanza de la palabra y de nuestra doctrina. Nosotros tenemos grandes patriarcas en nuestra iglesia que nos han enseñado esto desde tiempos históricos. Hace más de 2000 años hizo la Biblia la Iglesia Católica. Segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2. Aquí nos va a hablar de discurso escatológico también que le reza a Tesalonicenses, que es la venida del Señor. Él ya vino una vez, pero va a volver seguramente el día que Dios lo tenga planeado. Nadie sabemos el día ni la hora, pero aquí nos va a decir algo que nos va a dar señales del por qué puede llegar. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo,
ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por cartas presentadas. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que Él es Dios. Si nosotros miramos aquí, la apostasía ya entró. Antes de la venida del anticristo, tiene que conocerse el evangelio por todo el mundo, y ya se conoce por todo el mundo porque Internet nos permite llegar hasta el último rincón del universo a llevar la palabra. Y la aparición del impío será después de la apostasía, y la apostasía ya entró, porque la apostasía es todo lo que estamos viendo blasfemando de la verdadera fe que creó Cristo cuando le dijo a Mateo, cuando le dijo en el libro de Mateo 16-18, le dijo a Pedro: tú eres Pedro, roca, Cefas, Simón, y sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Y él le entregó las llaves y le dijo: cuida, apacienta mis corderos, cuida mis ovejas. Ahí nos damos cuenta nosotros que desde ese momento empezaron los ataques y que ya se están aproximando para la aparición del impío. Cuando vamos al libro de Lucas 17 y Lucas 21 y vemos en Marcos capítulo 13, nos damos cuenta de la parte de la escatológica de la venida. Nosotros tenemos que entender algo en cuenta. ¿Quién es ese impío? En la Biblia nos lo enseña con un nombre: el anomos, el hombre sin ley. Pero también tenemos nuestra iglesia algo importante, que no ha podido hacer la entrada triunfal como él quiere y hacerse y sentarse en el trono, en el trono de Pedro, que está allá en la ciudad del Vaticano, la ciudad santa. Allá está puesta desde el inicio de la cristiandad. Se llama el Catejón. Y nos lo dice aquí mismo: vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene, para que se manifieste en su momento, porque el misterio de la impiedad ya está actuando. El misterio del pecado venía actuando ya hace 2000 años, y acuérdense que 1000 años para Dios es un día. Tan solo con que sea quitado en medio el que ahora le retiene, se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. El Señor nos deja algo muy claro. Muy pronto, seguramente, nuestro gran Papa, el Papa emérito, nuestro Papa morirá muy pronto, seguramente ya por su edad avanzada. Primero le hicieron el feo y lo desairaron y lo hicieron renunciar. Y ahora seguramente ya Dios lo llevará dentro de muy poco y retirará lo que retiene la entrada del anticristo, porque dense cuenta que no ha podido entrar el anticristo, que es el último anticristo. Los otros anticristos, nos dice la Biblia, que eran los hombres que se salieron de nuestra iglesia. Esos eran miles de anticristos, pero ahorita viene el impío, el anomos, el hombre sin ley, el de perdición. Y dése cuenta que la Biblia nos dice: tenemos un catejón, que se significa el que lo retiene. Y ese catejón está allá en la parroquia, en la casa de Santa Marta, detrás del Vaticano, esperando su momento, pero sigue orando y sigue reteniendo la entrada del impío. Nosotros tenemos que seguir en esa labor de oración. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con cantidades de milagros, signos, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso a estos Dios les envía un poder seductor que les hace creer en las mentiras, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Nosotros en este momento tenemos que tener algo muy claro: se va a incrementar la maldad, va a crecer la ciencia, va a llegar la tecnología. En los últimos tiempos dice que los verdaderos adoradores serán en espíritu y en verdad. Y los que son del espíritu se volverán más orantes, más llenos de piedad con su hermano, más llenos de bondad, más llenos de caridad. Pero el que es malvado se volverá más maldadoso, porque aquí lo dice Dios y lo dejó escrito. Nosotros, como Iglesia Católica, tenemos que apoyar a nuestros santos sacerdotes. Tenemos que tratar de seguir pegados a la oración 1-2 horas diarias como mínimo, porque es el diezmo de la oración. Si son 24 horas del día, el diezmo de oración son 2 horas y media. ¿Qué nos espera?
Lo que nos está esperando a nosotros es que cuando veamos que Satanás va a coger más la entrada para llegar, ahí sí nos vamos a acordar del Dios verdadero. Empecemos a abrir el camino, empecemos a ayudar. Mire, si a usted le sobra un pan, no se lo entregue duro al habitante de calle. Dele un pan igual al que usted se come. Si usted le quiere regalar una camiseta, no le regale la camiseta rota ni manchada. Regálele una camiseta buena a las que usted usa. Si usted le quiere regalar una chaqueta, no le regale la que está manchada y rota. Dele la chaqueta que usted se estaba poniendo y le gustaba. Eso es lo que quiere Dios. Y eso es lo que busca Dios. Y a través de esa bondad y piedad en el corazón nuestro, Dios nos va a ir perdonando. Acuérdese que el mismo Dios nos deja promesas en la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero creer en Jesucristo no es solamente decir yo creo en Jesucristo, porque los demonios también creen, tiemblan y se arrodillan. En cambio nosotros no temblamos ni nos arrodillamos porque nuestro pecado